enterado mucho más que yo, porque yo he estado de viaje muy pronto por la mañana y he estado de viaje después del suicidio. Zombies, que veo muchos por aquí. Pero bueno, recapitulando, pues hemos sido un poquito más de 100 personas, a falta de Gijón. Hemos salido en 4, hemos salido en TV3, un montón de entrevistas, en periódicos, en cosas. No está nada mal, muchas gracias a todos por participar y suicidaros en nombre de la ciencia. Es un fracaso. Sí, 0 bajas, creo que a nivel mundial también podemos confirmar que nadie ha fenecido. No ha pasado nada. El de la Antártida tampoco, que eso es muy importante. El de la Antártida. El de la Antártida, de hecho, no sé si lo ha hecho todavía, ¿no? No sé en qué curso horario estaba, ¿no? Y bueno, ya... Bueno, que estén aquí a Chema Mateos, a Fernando Frías y a Yaiza. Muchas gracias por haberoslo currado tanto, de haber pues bueno, organizado esto. Ha sido bastante curro. Pues bueno, yo de la organización de Madrid no me he enterado, pero vamos, se han cruzado miles de emails para, pues bueno, estar todos. Hemos tenido, yo creo, pues bueno, o sea que repercusión, ha estado bien, seguro que será otros años y bueno, muchas gracias a vosotros también, que habéis sido unos artistas. Siguiente cosa. Cada vez somos más famosos y ha venido una periodista que levante la mano, Mackenzie, please. Quiere hacer... bueno, después quiere entrevistar a algunos parroquianos habituales de los escépticos en el pub de Madrid. Así que los que hayáis venido mucho y queráis ser entrevistados, habláis con ella después. No sé si alguien no lo ha visto, pero en Zaragoza, que hemos ido a suicidarnos al lado de la de la cátedra de homeopatía, que le cuesta 20.000 pavos al Oiron al año, no solo bueno, hemos estado haciendo honor al señor Hahnemann, disfrazándole de retista 1023, sino que hemos descubierto que en la propia Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza hay cosas, no sé si más sórdidas, pero por lo menos parecido de sórdidas. En serio. Y os vamos a poner el gran ejemplo que va a leer aquí mi amigo Ismael. Sí. Esto es una asignatura. Luego, si el que no se lo crea, le paso un móvil para que vea la foto. En un tablón dentro del edificio de la Facultad de Medicina hay una asignatura que se llama Anatomía Bioscópica y Artística. No, tranquilos, no sabéis lo que es, no ríais. Entre paréntesis, te lo aclaran, por si tenías dudas, acupuntura. Que lo quiera ver, que me lo pida. Ha sido muy bonito. Se me ha olvidado algo seguro ya. ¿Algo más tenía que decir? Bueno, pues os presento ya a nuestro ponente. ¡Oh, sí, lo del micro! Lo he hecho antes para casi todos, lo voy a repetir, aunque sea humillante. ¿Habéis visto Ace Ventura? ¿Habéis visto la escena en la que para resolver el crimen se pone en la terraza y abre y cierra la puerta de la terraza? Pues este micrófono funciona parecido, pero acercándolo y alejándolo de la boca. Así que cuando cojáis el micrófono, por favor, aunque haya babillas, si queréis lo limpiáis con la mano, pero os lo acercáis a la boca, notadlo con los labios, si no, no hay manera de que se os oiga. Nos van a censurar los vídeos en YouTube. No me queda bien hacerlo. Bueno, ¿os ha quedado claro? ¿He sido suficientemente explícito? Bueno, pues sin más dilación, os presento a nuestro ponente de hoy. Es Josu Mezo, autor del blog Mala Prensa, profesor de Sociología de la Universidad de Castilla-La Mancha, un artista, y nos va a dar una charla que se llama ¿Por qué los medios nos engañan?
incluso cuando no lo pretenden. Y bueno, dadle un aplauso y muchas gracias por aquí. Adelante. Bueno, pues voy a ver qué tal se me da esto del micro. Voy a intentar sentir el contacto. Bien. Esta era mi primera transparencia. Gracias por invitarme, gracias por venir. Voy a intentar no enrollarme demasiado, aunque al final me han salido muchas transparencias, pero creo que podremos ir rápido. Y la siguiente, please. Disculpas en primer lugar porque no sé si, aparte de esta periodista que ha mencionado Borja ahora, no sé si puede que haya alguien más entre el público. Disculpas porque yo soy un aficionado, no soy periodista, no he estudiado periodismo, no he trabajado nunca en un medio de comunicación y tengo, por decir así, la jeta de pontificar, entre comillas, en mi blog y venir aquí a contaros mi visión del mundo de la prensa. Entonces es posible que haya inexactitudes, injusticias, errores, etcétera. Pues bueno, ya de entrada prefiero pedir disculpas por ello y pasar a lo siguiente. Esta es una imagen de mi página de esta misma mañana. Ya supongo que casi todos que estáis aquí al menos sabéis que existe Mala Prensa, que es un blog que yo me inventé hace ya casi 7 años. Y que, bueno, pues fue una ocurrencia que tuve para tratar de hablar de algo que a mí me parecía que no era habitualmente discutido en España o suficientemente discutido por la gente. No sabía por los periodistas, que entonces yo no tenía mucho trato con ellos. ¿Por qué pensé en esto? Pues, mirad, yo pienso que en España hay muchos males del mundo periodístico que sí que la mayor parte de la gente es consciente de ellos. Por ejemplo, esos tres, ¿no? Hay amarillismo, sensacionalismo, prosismo, le llamamos, en fin, que existe un enorme sector de prensa que habla de temas irrelevantes y que ocupa miles de horas de televisión y miles de árboles muertos, y partidismo, por supuesto, ¿no? Es decir, sectarismo, somos de este, somos del otro y tal. Entonces, todos estos males son relativamente conocidos, la gente los tiene en la cabeza, pero yo pensaba que lo que no era conocido era lo siguiente, o lo que no era tan discutido. Y esto que es la cabecera de mi blog, ¿no? Errores y chapuzas, números equivocados, gráficos incorrectos, fallos lógicos, conceptos erróneos, mala interpretación de estadísticas o de datos científicos. Muchísima, digamos, mala prensa en el sentido más básico, ¿no? De producto defectuoso. Mal contada la historia, no había 100, había 10. Hay que subir el volumen. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ahora? Que no se acople, ¿no? Hay que cuidar que no se acople. ¿Sí? Vale. Quédate por aquí. Sí. Vale. Entonces, un vistazo rápido. El siguiente, un poco más a la izquierda. Creo el siguiente. Ahí, sí. Muy bien. A ver, sí, ahora. ¿No? Sí. Sí. Vale. La idea aquí es poneros unos pocos ejemplos de qué estoy hablando, de qué tipo de errores, ¿no? Qué tipo de fallos. Vamos a pasar muy rápidamente por ellos, si queréis luego en la charla alguien quiere preguntarlo alguno en particular, pero bueno, una sucesión de noticias recientes del último año, año y medio, falsas todas, erróneas todas. Por ejemplo, esto no es de ahora, es de la ley anterior, hace pasado un año, todos los medios publicaron que desde la ley anterior el tabaquismo mataba a 1.500 personas menos al año. Falso, o más bien no tenemos ni idea. Pues, 2 de cada 3 recién nacidos en Cataluña tienen padres inmigrantes. No lo dice El Mundo ni La Verdad de Murcia, lo dice La Vanguardia y es falso, es 1 de cada 3. La visita de Michelle Obama generará 800 millones de euros en publicidad. ¿Quién lo dijo? Unos tíos que se les ocurrió. Todos los medios de España lo contaron. Probablemente es una estimación completamente disparatada. El verano más caluroso desde hace 40 años. Bueno, como el verano no salía realmente el más caluroso desde hace 40 años, vamos a recortar un poco el verano por aquí y por allí para que nos salga un verano que cuadre. El conservador Cavaco Silva empata a votos con la abstención.
Bueno, la abstención fue el 53% y de los votos que se emitieron él sacó el 53%, pero evidentemente eso no es un empate. El Internet de las cosas ahorraría 200.000 muertes anuales en las carreteras europeas, difícilmente porque no mueren 200.000 personas al año en las carreteras europeas. Cada día se crean 500 páginas de pornografía infantil en Internet. Es un bulo que lleva unos 20 años circulando y que nadie ha comprobado nunca. 57% de los alumnos de eso ha practicado el coito, dice el ABC, no sé si preocupado o en fin. Y es falso. La cumbre de Bali emite tanto CO2 como Perú anualmente. También publicado en un montón de medios, también un disparate absurdo que nadie puede comprender de dónde salió. Y los países ricos aumentan 20 veces más su esperanza de vida que los países pobres, que también es falso y es casi justamente lo contrario al mensaje que transmitía el informe que basaba eso. Gracias, muy bueno. Bien, ¿qué tienen en común todas estas historias? Primero, son de medios importantes. Ha sido un poco así por casualidad, pero la verdad es que me ha salido un panorama general. Estaban todos, ¿no? Aunque también es verdad que la mayoría estaban cogidas de sus páginas web. ¿Por qué? Pues por comodidad para mí, para poderos aquí presentaros una bonita imagen, pero no quiere decir que estos errores solo sucedan en las páginas web. Suceden quizás sí más en las páginas web que en la versión en papel de estos medios, pero también es verdad que las páginas web de los medios muchas veces recogen cosas que aparecen en las radios, que aparecen en las televisiones, etcétera, porque los medios se retroalimentan unos a otros muchísimo. O sea que la tontería de la web del mundo normalmente ha aparecido también en algún magazine matinal en Radio Nacional y por la tarde en Onda Cero y por la noche a lo mejor en la Copia. O sea que circula. Y Telecinco, si es jugoso, pues también lo habrá sacado, ¿no? Ninguna de estas historias tenía un claro componente político ni partidista. Esto es importante, tiene que ver con lo que yo decía antes, ¿no? No estamos aquí hablando de que nos engañan porque quieren vendernos motos y tal. No realmente, alguna puede tener un poquito más, pero la mayoría no tiene nada que ver con eso. Ni necesariamente con la línea ideológica, ni nada parecido. Casi todos ellos tienen que ver con números, y lo que os he puesto son titulares, es decir, no es el párrafo sexto de la noticia donde el pobre periodista despistado se le ha colado, hay un número, no, es lo que ha elegido él como titular, el centro de la noticia, el tema principal, lo que supuestamente algún jefe debería haber visto, ¿vale? Entonces no estamos hablando de una cosa menor, secundaria, estamos hablando de una cosa que tiene cierta importancia. Bien, ¿por qué pasa esto? La explicación más breve es esta. ¿Eso qué es? Sí, faltan de esto, les faltan a los medios, como no, bueno, les faltan, en fin, o por lo menos no quieren usar muchos de estos pagando a periodistas, ¿vale? Los quieren usar para otras cosas, o quedárselos ellos, en fin, de los que les entran, pues no quieren gastar lo suficiente. Entonces, una parte de la explicación, la versión simplificada de todo esto es que si tú tienes a un tío que hace la web, la radio, la televisión local y además no sé qué, pues tiene 30 segundos para cada noticia, receta para el desastre. Esta es la explicación sencilla, ¿vale? Pero hay una explicación un poquito más compleja, que es la que yo querría presentaros, en fin, ideas que tienen que ver con una explicación un poco más compleja, que está vinculada a lo anterior, pero es un poco más complicada. Bien, podríamos hacer aquí un poco 2 minutos de teoría. Supuestamente el ideal de los medios es la objetividad y la imparcialidad, pero, los medios, podríamos hacer una especie, bueno, podríamos hacer, no, alguien hizo y yo he copiado, una clasificación de cómo se desvían los medios de la objetividad, con una bonita tabla de doble entrada, una matriz de doble entrada, que tenemos desviaciones que son reconocidas y desviaciones que son ocultas, desviaciones que son intencionadas y desviaciones que son no intencionadas. Vamos a recorrer eso muy rápidamente. La primera versión es el partidismo, ¿vale? Utilizo las palabras con un sentido más lato que lo habitual. Partidismo quiere decir, yo soy abiertamente X, abiertamente puede ser del PSOE o del PP, o ecologista, o nacionalista español, o nacionalista catalán, o cualquier otra cosa. O creo en la pseudociencia, militantemente, o militantemente estoy contra la pseudociencia, lo anuncio, lo digo, y eso forma parte de mi visión del mundo. Por tanto, cuando yo hago selección de qué noticias cuento a los lectores y cuando escojo cómo contarlas, etcétera, todo el mundo sabe, porque yo lo digo, que yo soy partidista. Bien, podríamos decir que esto es una desviación tolerable, en cierto modo, ¿no? Y entonces aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Esto es de hace 15 días o 20 días, ¿no? Una portada de la ABC, currada,
tiene su punto así, el degradado ese que han hecho y tal, está chulo. Pero nadie se asombra, ni se extraña, ni piensa, ah, ¿qué pasa? Tal, no, ves el ABC y ya sabemos todos lo que va. Bien, podemos decir que hasta cierto punto no pasa nada. Siguiente desviación, lo que llamaríamos propaganda. También en un sentido lato de la expresión, es el equivalente al anterior, pero oculto. Es decir, yo no cuento a la gente que, oiga, yo milito de esto, o yo favorezco tales intereses, o yo oculto tales cosas, ¿vale? Pero es deliberado, sé que lo hago y lo hago bien consciente de ello, ¿de acuerdo? El ejemplo que tengo aquí es un ejemplo por omisión. No busquéis en la portada nada especial porque lo que es interesante es lo que no está ahí. Porque este es el periódico del País del día siguiente de este otro del Mundo, que nos informaba de que el señor consejero delegado de Santander, el banco más importante de España, había sido condenado por el Supremo a no sé cuántos meses o años de inhabilitación. Vamos, que estaba metido en un lío muy gordo. Y eso no estaba en la portada del País, ni ese día, ni al día siguiente, ni en ningún otro, ¿no? Entonces podríamos decir que este, por ejemplo, entre otros muchos, sería un ejemplo de propaganda en el sentido que no es una cosa abierta y descarada que se dice, oiga, que yo con Santander me llevo bien y tal, y no voy a hablar de las cosas malas que le pasa. No, simplemente no las cuento. Tercera desviación, la ideología. De nuevo en un sentido amplio. Cuando hablo de ideología aquí quiero decir esas cosas que nos creemos, que las tenemos tan interiorizadas que ni siquiera tenemos muy claro que sea un sesgo. Porque es como entendemos que el mundo es. ¿Vale? Y el ejemplo es este. Esta es la portada del periódico Las Provincias del día 20 de diciembre pasado, al día siguiente de la llegada del AVE a Valencia. Entonces, ¿hay alguien en el mundo que pueda dudar de que el AVE es maravilloso? Esto es algo que es como decir que el sol sale por las mañanas, ¿no? Entonces, a esto, en ese sentido amplio, lo llamamos ideología. Cuando los periódicos tienen cierta visión del mundo, que la tienen tan interiorizada, los periódicos, los medios, los periodistas, en fin, que conforma su modo de ver, su modo de ordenar la realidad, su modo de decidir qué sale, qué no sale, cómo lo cuento, pero sin que tengan conciencia ni malicia, digamos, de decir, yo estoy deliberadamente apoyando la visión modernizante, tecnológica del mundo, ¿no? Es que les parece como que esa es la realidad, ¿no? Bien. Y nos queda la cuarta celdilla, que es en realidad la que a mí me interesa más. Esto era solo un poco para poner las cosas en el mapa, ¿no? Que se llama proceso de producción. Que es una celda un poco rara, porque es una celda que habla de desviaciones del ideal que son a la vez reconocidas y no intencionadas. Pero vamos a ver, si usted reconoce que se está apartando el ideal, ¿cómo va a ser no intencionado? Entonces usted, si lo reconoce, lo podría corregir, suponemos, ¿no? Y esto es verdad, pero es verdad a medias, porque hay ciertas cosas estructurales de lo que es un medio de comunicación, de cómo funciona, que les obligan a desviarse del ideal de una manera que es consciente, es decir, saben que lo están haciendo, pero no es intencionada, no es que lo busquen, es que funciona así. Ejemplos. Tiempo de producción. Si yo tengo que contar la noticia de este telediario de las 9 de la noche y tengo 3 horas para preparar el vídeo, para buscar a la gente, para entrevistarla, para no sé qué, todo eso me introduce una serie de condicionamientos que evidentemente hace que la noticia que yo voy a contar se vaya a apartar del ideal. Y no es porque yo sea un mal tío, ni un mal trabajador, ni un mal periodista, ni mi medio sea un cabrito. Es que el telediario empieza a las 9. Y hay que estar. Y hay que hacerlo en ese tiempo. Claro, si pusieran a mi disposición 10 personas para hacer lo que voy a hacer yo solo, evidentemente, volvemos al billete ese que nadie había visto, ¿no? Pues efectivamente la cosa cambiaría, pero de todos modos eso va a estar siempre ahí, ¿no? No solo es el tiempo de la producción, es el tiempo-espacio de lo que yo voy a contar. Es decir, tengo 2 columnas en el periódico, o tengo 1 minuto y medio en la radio, o tengo 50 segundos en el telediario. ¿Cómo voy a contar en ese tiempo y en ese espacio bien contada la historia? Con toda su complejidad, con antecedentes, me tengo que ir a la brocha gorda. La estructura del negocio en el que estoy metido me empuja en la dirección de simplificar, de abreviar, de contar las cosas mal, por decir así. Y yo soy consciente, ellos, ¿no? Pero es que es el negocio en el que estamos, ¿no? Esas dos cosas también tienen sus, así parecen, a primera vista parecen simples, pero tienen como sus segundas derivadas interesantes. Las rutinas. Resulta que los periodistas se dedican a contarnos cada día lo que va pasando en el mundo
pero ellos tienen que contar todos los días, tienen que hacer 3 telediarios, todos los días tienen que hacer un periódico, todos los días tienen que hacer no sé cuántos informativos, con lo cual, aunque nosotros imaginamos el periodismo como el negocio de contar lo inesperado, las noticias, porque nadie sabe qué va a pasar hasta que es noticia, en realidad el observador que se fija un poco se da cuenta de que todo el periódico y todo el telediario está lleno de cosas que ya se sabía de antemano que iban a suceder. Todos los viernes el portavoz del gobierno da una rueda de prensa y el que hace el telediario sabe desde X semanas o años antes que va a tener minuto y medio del telediario del viernes dedicado a lo que haya dicho. Que el 80% de las veces no tiene mayor interés, es una repetición de cosas ya dichas infinitas veces, pero a él le viene muy bien porque eso introduce orden en su vida, entre comillas, desordenada. Entonces, cada rueda de prensa anunciada, cada manifestación anunciada, cada acto como este, es una bendición para los periodistas que necesitan anticiparse a la realidad desordenada y compleja, sabiendo de antemano, ah mira, van a hacer una manifestación los del sindicato de tal, van a hacer estos locos de los escépticos, van a hacer una cosa y tal. Ya tenemos con esto nuestro minuto para la escaleta del telediario, o para nuestra media página para mañana, para la sección de sociedad, que la tenemos muy vacía. Esto del tiempo y las rutinas también empuja ¿en qué dirección? En la de manejar solo un número muy limitado de fuentes. Porque, de nuevo, si yo no tengo tiempo para... Pues ¿a qué recurro? A Sota, Caballo y Rey, a la gente que conozco, a la gente de la que me fío, a la gente que tiene marchamo de seriedad, de tal. Por ejemplo, las agencias. Cosa que me han dicho en alguna charla a periodistas jóvenes o formándose. ¿Cómo no nos vamos a fiar de lo que dice EFE? Se acabaría el mundo, claro, si ya no nos fiamos ni de EFE, porque ellos viven un poco con esa rutina de que todo lo que entra por ahí que diga EFE, pues ya es correcto, ¿no? No hay que discutirlo, no hay que pensarlo. Notas de prensa. No solo son las agencias de prensa, son las notas de prensa. Como la gente que está en el sector de las relaciones públicas, que por cierto, ya creo que hay en España más periodistas trabajando ahí que en los medios, ¿no? Sabe que los medios están deseando de que la realidad se les ordene y les venga anticipada y les venga hecha, pues hay toda una industria que es la gente que se dedica a hacer relaciones públicas, notas de prensa, mandando a los periódicos textitos monísimos, escritos ya con la lógica del periódico y tal, para que el periodista no tenga que hacer nada más que plan. Me lo creo y lo planto. Con lo cual cuento la realidad tal y como le gusta que sea contada al que ha hecho la nota de prensa. Bueno, pero la máquina sigue funcionando, porque claro, la máquina tiene que funcionar. Esto es un poco lo mismo que estaba contando, ¿no? Las fuentes profesionales, es decir, cada vez más recurro a fuentes que están profesionalmente organizadas para intentar meterme a mí historias. Yo suelo decir a veces que cuando pienso que a lo mejor soy un poco injusto con los periodistas, yo suelo decir una metáfora que no sé si es del todo buena, que en cierto modo una parte del trabajo de los periodistas es como el de un portero que está tratando de parar goles. Es decir, tiene un montón de agencias, de empresas de relaciones públicas y tal, que le quiere meter goles, le quiere colocar historias. O partidos políticos, o sindicatos o iglesias, me da igual, ¿no? Entonces una parte importante de su trabajo es decidir, esta historia es una chorrada, no la voy a contar. O esta historia es un camelo, o esta historia es propaganda, ¿vale? Entonces él es como un portero que está dando saltos, todos los balones que le van tirando, pero claro, nosotros no vemos eso, somos espectadores que no vemos ese campo lleno de tíos tirándoles notas de prensa, lo que vemos que es la portería, lo que pasa. Entonces a veces les digo, bueno, pues tal vez paren 100 y yo solo vea uno y me escandalizo y me pongo muy nervioso porque les han metido un gol, pero los tíos miran, pues es que he bajado la guardia porque llevaba todo el día luchando contra... Bueno, pues puede ser, ¿no? Pero es cierto que también hay una relación un poco simbiótica entre los medios y toda esta gente que les manda sus miles de... En la misma onda, el periodismo de declaraciones que en España padecemos tan terrible, tiene que ver con esto, ¿no? No tengo tiempo, tengo unas rutinas, tal, entonces tengo la rueda de prensa semanal de no sé quién. Como el domingo hay meeting y va Zapatero y dice cosas, pues eso debe salir en el telediario. ¿Por qué? Alguna vez le he oído a alguien decir que en España el periodismo será, digamos, respetable el día que el presidente del gobierno dé una rueda de prensa y al día siguiente no salgan los periódicos nada, porque si no dice nada nuevo, no tendría por qué salir en los periódicos. Que ha ido un meeting Rajoy a Valencia y ha dicho que los del PSOE son unos mantas.
Y abrimos el telediario con eso el domingo. Cuando están a lo mejor ahí en Egipto. Impresionante. Pero es que ya lo teníamos programado, es que teníamos ahí a la tía, teníamos la conexión en directo y tal. Y va el Rajoy y como siempre, por otra parte, no dice más que obviedades y repeticiones. Pues en lugar de adoptar el criterio de esto es novedoso, esto es importante, no, fuera, no, porque ya tengo mi plan hecho. Que si quito los 2 minutos de Rajoy, ¿qué meto? O sea, a las 2 me dice el de Valencia, oye, que Rajoy no ha dicho nada de interés. Eso me rompe mi rutina. Cosas un poquito menos obvias, ¿no? Todo esto que hemos dicho, la simplicidad, la rapidez de adaptar, empuja a una visión simple de la vida, por decirlo así, ¿no? Más importancia a acontecimientos que a procesos. Por ejemplo, yo que doy clases de cosas de medio ambiente, les digo a mis alumnos, el cambio climático es muy jodido para contarlo como noticia. Es una cosa que viene pasando desde hace pues, 1 siglo y medio, no sabemos tal, se espera que en el futuro, pues se espera entre comillas, va a ir a peor, pero no produce eventos vistosos. Bueno, de vez en cuando se rompe un bloque de hielo en la Antártida y nos lo ponen por todos los lados cuando en realidad pues no sabemos muy seguro si justamente ese evento se puede atribuir al cambio climático o no, pero tenemos un vídeo y tenemos un hecho que sucede. ¡Pum! Se cae el hielo. La temperatura que sube medio grado por década no se deja fotografiar. ¿Qué tenemos en su lugar? Las noticias de cambio climático en realidad, ¿qué son? Son noticias de eventos de estos organizados previamente, que son las cumbres, las reuniones, el paper que publica no sé quién, el informe. Esos son las noticias. Porque los procesos complejos, claro, en 30 segundos pues no se pueden contar. Que se ha reunido la ministra de Medio Ambiente con no sé quién, pues eso sí se puede contar. Entonces esto nos empuja a un tipo de relatos. Relatos simples frente a causalidad compleja. De nuevo. Es mucho más sencillo contar el mundo como si cuando se elige a un presidente el mundo cambia, que si pensamos que asistimos a cambios sociales complejísimos con raíces de 60 años. Eso no se cuenta bien en 30 segundos de telediario. Entonces, el medio empuja en una dirección, ¿no? Más. Podríamos hablar incluso de sesgos cognitivos. Dirección frente a orden espontáneo. Cuando tengo que contar las cosas de una manera muy simple, cuando tengo poco tiempo, cuando tengo todas esas construcciones de las que hemos hablado, eso me empuja en la dirección de narraciones que tienen eso, un empuje de una dirección, ¿no? ¿Qué efectos ha tenido la ley no sé cuántos? Pues seguramente muchas leyes que no tienen ningún efecto. Pero nos imaginamos, vamos construyendo una narración del mundo en el cual las cosas que hacen gentes muy visibles, gentes de las que por otro lado hablamos nosotros todo el rato, algún efecto tendrán, porque claro, si no sería como autodestructivo, ¿no? Imaginar que en realidad todo eso que contamos de Zapatero, de Rajoy, de tal, de cual, en realidad tampoco cambia tanto el mundo. La ministra, no sé qué. Probablemente todo lo que pasa en la sociedad española tiene unas raíces mucho más complejas que lo que hace Zapatero, lo que hace Camps, lo que hace Esperanza Aguirre, lo que hace... Pero es mucho más sencillo y tenemos un sesgo. De hecho, en general, los humanos tenemos sesgos hacia ver causas donde no las hay, hacia ver causas simples, en fin. Pues esto también se aplica a la prensa y la prensa nos empuja en esa dirección. Falacias lógicas, como la de después de, por causa de, por ejemplo, pues esto todos los días, ¿no? Lo tenemos. ¿Qué ha pasado aquí? Tenemos un problema. Vale, he escogido un tipo de letra que no se ve, con lo cual vamos a hacer un cambio. Espera un momento. Tengo una versión en Borja, Chema, no está muy enfocado. Pedímelo. No, pero se ve. Bueno, la primera fila regular. Vale, voy acabando. A todo esto que he contado, que son un poco... Ay. ¡Qué nitidez! Todo eso que he contado son las raíces un poco de fondo por las que yo veo que pasan esas cosas que hemos visto así rapidito en las pantallas anteriores, ¿no? A todo esto se puede añadir, y todo eso son, digamos,
restricciones de las que es difícil huir. Aparte del tema de la pasta que hemos dicho al principio, son restricciones un poco que van de suyo, con el medio, con lo que es el periodismo. Y que es difícil imaginar algo distinto. Hombre, pues está esta historia de no, en lugar de noticias cortas, reportajes largos, el semanal, en lugar del periódico, en fin, una serie de cosas, pero hay ciertos elementos que están ahí para quedarse, me sospecho, ¿no? Para acabar con un poco de un tono un poquito más salsero, pues a esto podríamos añadir que en mis años de escribir sobre esto, de tratar un poco con periodistas, porque lo cierto es que a base de escribir el blog, pues he acabado tratando con gente de la profesión y tal, creo que se podrían añadir algunas cosas un poco más sui generis, un poco más locales, y que deberían poderse modificar, que son eso que he llamado vicios de la profesión, ¿no? Por ejemplo, uno muy interesante que es la perversión del uso de las fuentes. Como todos habéis visto alguna vez, los medios de comunicación, los periodistas en teoría, les enseñan que antes de publicar algo hay que comprobar las fuentes, hay que comprobar al menos 2 fuentes y todas estas cosas, ¿no? Bien, pero aquí hay una extraña dislocación del sentido, porque esto de las fuentes naturalmente tiene que ver con que tú, como no has estado en un sitio, pues te fías de las fuentes que te cuentan lo que tú no has visto, o lo que tú no puedes comprender o discernir o imaginar o calcular por tu cuenta. La extraña perversión es que, a partir de esta idea de que solo debes publicar lo que te cuenten fuentes fiables, se ha producido una distorsión muy frecuente en estos medios, que es: puedes publicar cualquier cosa que diga alguien que sea una fuente fiable. Por ejemplo, la famosa historia del ministro de Interior que dijo aquello de que 1 kilo de CDs daba más beneficios que 1 kilo de hachís. Y que todos los medios publicaron tan contentos, porque como lo ha dicho el ministro, se puede publicar. Pero si el ministro dice una majadería solemne, no debes publicarla, o debes publicarla para irte de él. Pero no porque lo diga el ministro ya es publicable, porque además de la fuente está tu sentido común, tu lógica, tu capacidad de discernimiento. Pues todo esto parece que se suspende. Si lo dice la fuente, yo lo puedo publicar. Si lo dice F, yo lo puedo publicar. Y es más, si me pillan, diré: es que lo había dicho F. Entonces mi trabajo se termina, por lo visto, en reproducir lo que dice F. Eso es tu valor añadido. Lo que viene F tú lo plantas en la web. La otra perversión es esto de no publiques nada de una fuente sin marchamo de fiabilidad. Es decir, aunque alguien te diga algo muy sensato, como es un bloguero en zapatillas, no es el ministro del Interior, o es un lector... ¿Ahora qué nos ha pasado? ¿Se ha soltado el cable? Ah. Vale. Como es un, eso, como decía, como es un bloguero, como no es el ministro del Interior, aunque sea una cosa que tú puedes verificar inmediatamente de una manera muy rápida, no te fías de él. O aunque sea tu lector que te escribe un comentario en tu texto de tu página web diciendo: oye, que has hecho mal la cuenta ahí arriba. Hace poco me contaban una historia, no recuerdo con qué noticia era, pero un disparate absurdo que había publicado El Mundo, y me contaba alguien que trabaja en El Mundo que, aunque era absurdo, no lo habían corregido hasta que no pudieron contactar con la periodista que lo había escrito, porque había como que pedirle permiso a ella, ¿no? Una cosa como de autoría muy extraña. Porque claro, todos los comentarios de todos los lectores se estaban cachondeando de ellos de la bobada que habían publicado. Pero, ¿qué problema tenemos? Vale, voy terminando. Una más. Otro vicio muy curioso. Si no sale hoy, no sale nunca. Va un señor de una empresa y te monta una rueda de prensa para contarte que ha hecho un informe sobre la opinión de los españoles sobre el cine español, por ejemplo. Esto fue una historia de hace unos años en La Vanguardia, ¿no? Pero él te cuenta hoy este informe que ha hecho porque hoy es el día que le han dado a él la sala en el hotel. O sea, esto te puede haber contado ayer, mañana, pasado mañana, pero él te lo ha contado hoy. Entonces, como te lo ha contado hoy, y como todos tus colegas de otros medios lo van a contar hoy, si lo cuentan, tú tienes una imperiosa necesidad de contarlo hoy. Aunque sea algo tan intemporal, o sea, no es que se ha matado a nadie en un accidente, no es que le han pegado un tiro, no sé quién, no es que Mubarak se ha ido a su casa, no, es que un señor ha hecho un informe. Pues si no sale hoy, y si a ti te entran dudas, tu jefe te dice: sácalo como sea, porque esto tiene que salir hoy, porque los otros lo están contando. Tú me dirás que le importa a la gente que te... ¿No será mejor que cuentes la historia bien, en lugar de contarla a la vez que los demás?
No, hay aquí un vicio que tiene que ver con esto de la urgencia, la rapidez, tal. Que, claro, urgencia y rapidez, sí, se le pegan un tiro a no sé qué, pero es un señor ha hecho un informe y te lo ha contado hoy porque era el día que le han alquilado la sala. ¿Qué urgencia tiene eso? Ninguna. Imposible. Resultado, la gente se queda con las 4 notas de la nota de prensa más la rueda de prensa, quiero decir, más lo que le dan por escrito en la nota de prensa, con eso compone una cosa toda pastilla de la que no entiende la mitad, le cuelan 7 historias que son falsas y sale corriendo porque hay que contarlo hoy. Incomprensible. A ver. Esto, por supuesto, rectificar es de nenazas. En España no rectifica ni el tato, ¿eh? El New York Times, ayer hablábamos de esto, New York Times publica todos los días 7, 8, 9 rectificaciones. Porque evidentemente un periódico de no sé cuántos cientos de páginas que se publica todos los días tiene por necesidad que tener un montón de errores. Los españoles no. Son mucho mejores que el New York Times, publican una rectificación cada semana o algunos ni eso, ¿no? Más, ¿a quién se debe la rectificación? Esto es una cosa interesante que alguna vez me pasó con alguna historia de errores detectados. Parece como que algunos, cuando meten la pata y eso afecta a los intereses de alguien, algunos periodistas piensan que la rectificación se la deben a aquel del que han hablado. No, la rectificación se la debes a tu lector. Tú produces noticias para tus lectores o para tus espectadores, ¿no? Entonces hay una extraña idea de que tú tienes que corregir según cómo te lo pida el afectado, te lo pensarás. Si lo haces de malas maneras, a lo mejor no, que se joda. Pero no, es que tú no se lo debes a él. Es tu público al que le debes decir, que te contó una historia que estaba mal contada. Esto es lo que antes he mencionado, ¿no? Si lo dice F, pues yo he cumplido como periodista. Pues no. Y esto también de sigue la manada, ¿no? Me cuenta una vez algún periodista que dice, yo he escrito una rueda de prensa, me he hecho mi nota y cuando se le ha presentado a mi jefe me ha dicho, espera, que el país ya ha salido en internet con esta línea. Pues lo que tú hayas contado no me interesa nada, cuéntalo como lo cuenta el país. Pero oiga, que yo estaba allí, que esto hay que seguir a la manada. Más vale equivocarse todos juntos que acertar por separado. A esto vamos descendiendo un poco en la vía de lo menos defendible. Se añade, y esto es verdad, hay que decirlo, problemas de formación. También cuando trato con periodistas jóvenes, estas dos frases aparecen con frecuencia. Y claro, dices, macho, pues si tu trabajo es en gran medida enterarte de lo que pasa por el mundo y no sabes inglés ni para leerlo, y además me dices que no te manejas con los números que están en todas las secciones del periódico, en todas, hasta en cultura, porque se habla de millones de dólares de no sé qué, de recaudaciones de... ¿Cómo vas a ser periodista? Esto tiene que ver con otra cosa, que es solo una idea, así que... El arte del periodismo son dos artes. Es el arte de enterarte la verdad y es el arte de contarla. Y yo creo que en España, pero esto es algo impresionístico, hay muchos más periodistas interesados en esto que en esto. Incluso la formación que reciben en las escuelas de periodismo va mucho más por aquí que por aquí. Es decir, se da por hecho como que, bueno, uno enterarse de lo que pasa eso no es tan complicado, lo complicado es contarlo bien, ¿no? Entonces tenemos técnicas visuales, no sé qué, y tal y cual, y redacción, y semiótica, y la comunicación, y tal y cual. Pero oiga, que hay una parte importante que es el arte de indagar, de enterarse. El arte, entre comillas, es una especie de versión light del método científico. ¿Vale? Pues esto yo creo que se trabaja poco y está poco en la mentalidad del periodista de lo que es su trabajo. Y a esto ya añadimos cosas como estas, ¿no? Que también me cuenta la gente que está formando periodistas, que hay algunas perversiones de gente que quiere ser Larra o quiere ser Umbral, que no son periodistas realmente, pero ellos creen que sí, o quieren cambiar el mundo y en lugar de meterse en política se meten a periodistas, pero esto es otro error monumental, me parece a mí, desde mi perspectiva, ¿no? Bueno, aquí os lo dejo. Tenemos todavía... Gracias por aguantar la charla. Al final hay un par de cosas que ahora no vais a tomar nota, obviamente, pero como esto de algún momento llegará a alguna página web visitable, la mía u otra, pues hay unas referencias de libros muy recomendables. Estos son lo que he citado y la siguiente son 3 o 4 libros fantásticos, de Flutter News en particular, los de Pest, son muy buenos. Y aquí lo dejo.
¿Quieres el micro? Bueno, explico la dinámica por si acaso rápidamente. Preguntáis a Josu, lanzáis vuestras ideas al aire, lo que queráis. Se la ha pedido primero a Chema. Pues según. Y